Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo voy a olvidarme? Ya sé que les estorba que se abran las cunetas, que se miren las fosas y que se haga justicia sobre todas las cosas, que los mal enterrados ni mueren ni reposan. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos en su programa Fuego Cruzado, tratando un tema que pues está vigente en todo el país y fuera de nuestras fronteras, pero principalmente con una gran escasez de triunfos y de recursos en todo Latinoamérica. En países que como el nuestro, bueno, pues están inmersos en crisis económicas, en crisis políticas, en crisis de seguridad, y bueno, de lo cual tendremos que sentirnos suficientemente avergonzados por estar en primer lugar de violencia y en segundo lugar de corrupción en los países de habla hispana. Mi nombre es Lilia Arellano, le repito, estamos en MXN, su televisora, y en el programa Fuego Cruzado. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Me va súper bien, muy bien. Mejor no me podía ir el día de hoy. Muy bien. Sí, Qué estoy bueno. muy bien. Oye, traes una cadena ahí. Sí, es un caracol. Tiene aquí un dije de caracol. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Es para llamar a los buenos espíritus. Ya te encadenaron, Jorge. Para llenar ¿Para a los... hacer ceviche? Sí, para llamar a los buenos espíritus. Ya te encadenaron. Con razón Aquí yo estoy. sentía picazón. ¿Sí? Pues sí, como que no van a mí los buenos espíritus conmigo. ¿O sí, Hugo Trejo? Pues oro blanco. Pudiera ser que sí. No, es platino. ¿Sí? Sí. ¿Que sí vaya? Es acero, plata o platino, Oro quién blanco, sabe. pero tiene que ser oro blanco. ¿Verdad que sí? Sí. Esa es la caja. Jardín, ¿a ti qué te cuelga? A mí, gracias a Dios, me cuelga cruz. Bueno, yo me pregunto, ¿y si a Jesucristo lo hubiesen ahorcado, traerían ahí la soga? Lo traería también como soga. También. ¡Qué crueldad! George, Retomando el tema de este caracol y de la cruz, gracias señores de traerlos para que nos protege donde estamos aquí. En el No, esto parque no les de- protege a todos, solo a mí. Ah, que no, nos protejan, no, protégenos a todos, por favor. Estamos en el parque del ayuntamiento, tenemos que ser protegidos. no, Jorge es díscolo. Nomás, es como los Joaquín, nomás rema para su saco. Así es. Es igualito. Sí. ¿No serás tú de pariente por ahí? ¡Qué De los casualidad! González, de los González. Ay, Que no. hay allí una, claro, sí. No, tu papá Sí. es un hombre muy... Sí. No Sí. vayas a salir con que eres primo hermano del gobernador, porque están saliendo muchos González. No, Primos, Pues hermanos. sí, son los que te golpean No, cuando no, sales. que quede aclarado que no. Que tú lo digas que no. Todavía quedan 4 años, George. Déjenme presentar a Lilia Vargas, licenciada en Derecho, con estudios de especialización de la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, ella también nos va a hablar un poco de algo que desconocemos, fíjense, la violencia obstétrica. La violencia, Muy buenas tardes. Obstétrica, Violencia obstétrica, así es. ¿verdad? Gracias por la invitación. Rosa María Márquez, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, ella es una ciudadana que está permanentemente en lucha por los derechos humanos y que te manifiestas siempre en contra de tantos y tantos abusos, ¿verdad? Así es, Lilia. Alguien lo tiene que hacer. Además de ti, nosotras. No, al contrario, pues yo solamente sigo el ritmo que me tocan. Tú también, ¿verdad? yo también que Sigues El el ritmo. ritmo que te tocan. a veces si me conviene, sí, si no, no, ¿De plano? de plano. ¿Y a mí por qué me haces caso? Entonces te convengo. Sí, claro, ¿Sí? sí, Toda la vida. sí, sí. Y si no, Sí. entonces la González voy a ser yo. ¿Verdad? Pues, ¿qué pasa en nuestros hospitales? ¿Qué pasa en el sector salud? ¿Qué pasa con... estamos viendo que hay malos servicios, que el cuadro de medicamentos es insuficiente, que no se reciben las atenciones debidas, pero cuando dejas de existir, ¿qué hacen los hospitales públicos con tu cuerpo? Hacen lo que se les pega la gana, eso diría yo, ¿no?
no hay respeto al ser humano. Y yo creo que aquí vamos a coincidir en ese tema, Rosa María. Las dos que hemos estado muy al pendiente de lo que es la ley general para erradicar la violencia en contra de la mujer. Voy a tocar este tema específico en contra de la mujer y Rosita, a lo mejor en una cuestión general de los derechos humanos con la violación que se hacen en los hospitales, y esto es tanto público como privado. Al respecto, la Ley General para erradicar la violencia en contra de la mujer en el Estado hizo una reforma, y en esa reforma se incluye lo que es la violencia obstétrica, precisamente por este alto índice de violaciones que se cometen en los hospitales. Mujeres que van a dar a luz, no son atendidas adecuadamente, las dejan en los pasillos, no las atienden cuando ya es el tiempo para que nazcan sus bebés, las obligan a ponerse métodos anticonceptivos, las obligan a ligarse, las obligan a tener a sus hijos a través de partos naturales cuando sus cuerpos no están preparados para ello y requieren forzosamente una intervención como la cesárea. Aparte de eso, tenemos las medicaciones también que les hacen sin consentimiento. Y todo esto ha llegado en un contexto internacional que en México, al ser suscriptor de pactos internacionales, nos obliga a nosotros a adecuar nuestros ordenamientos internos al internacional, o bien aplicar la norma que más nos favorezca. Y en este caso, pues estamos como muy limitados en nuestro ordenamiento en cuanto a derechos y tenemos que acudir al derecho internacional para la defensa de nuestros derechos, y que ahora lo prevé muy bien el artículo 1 constitucional. Que es por persona, claro. Ahora, esto es en cuanto a lo que no nos explicábamos bien, qué significaba la violencia obstétrica, que podríamos decir que en el caso de los hospitales privados es al revés, o sea, es más cara la cesárea y por lo tanto, pudiendo tener un parto natural, bueno, pues te obligan a una cesárea porque es un ingreso mayor. Pero cuando iniciamos esta conversación, hablaba yo de qué hacen con nuestros cuerpos una vez que dejas de existir. ¿Qué hacen con los fetos, por ejemplo? ¿Qué hacen cuando las mujeres sufren un accidente y terminan en el CEMEFO o van al hospital primero, ahí pierden la vida? Y sabemos que un número importante de cosméticos, de cremas, de todo esto, pues se surten de placenta, se surten de muchos de los elementos que participan en el vientre materno, en todo esto, y que entregan el cadáver con la placenta, con todo lo demás, lo venden. ¿Qué hacen? Porque hacen un negocio. Esto de vender glándulas hipófisis, todo esto a los laboratorios, es un negociazo. Y en eso participan los del CEMEFO. Yo no sé si los hospitales privados y los públicos, ¿hay un área destinada a la conservación de cadáveres? Creo que no. Debe de haber por norma, e incluso donde se depositan los residuos peligrosos también debe de haber. Eso es por norma, esa es una ley que lo establece. ¿Pero se tiene? ¿Ya lo han inspeccionado? Sin embargo, es difícil comprobarlo. Al CEMEFO no puedes ingresar. De hecho, tú ves cuando hay algún accidente o algo, ves a las personas esperando en la calle que por la ventanita les atiendan. Realmente no puedes ingresar, no hay forma de certificarlo desde la parte civil, desde las personas. Sin embargo, bueno, sí hay muchas dudas que surgen en virtud de que no hay reactivo al interior de la Procuraduría, y los médicos que certifican no tienen los elementos suficientes para proceder cuando tienen que levantar cuerpos y cosas, ¿no? Entonces, realmente esta parte no hay una forma muy concreta de saber si existen o no. Se presume que deben de respetar una norma y deben de estar en ello. Sin embargo, por ejemplo, ya es un paréntesis de los cuerpos y tal, pero por ejemplo, hay que hacer un reporte de las personas violentadas de hospitales
a Procuraduría. Pero como es nada más administrativo, pues entre que a lo mejor sí, a lo mejor quién sabe. Y entonces no hay una respuesta ni de la parte de salud hacia la Procuraduría, hoy Fiscalía, y viceversa. Entonces, como puede cumplirse, como no puede cumplirse, en ese sentido, si ello te muestra que puede haber omisiones en el manejo de cadáveres, pues también puede haber omisiones, ¿no? ¿Tendría una manera de poder entrar y averiguar lo que pasa? ¿Habría una manera legal de Sí. pedir esto? O sea, sí hay una manera. Incluso cuando estuve en inspección y vigilancia en servicios públicos, revisamos todos los hospitales o la gran mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, para ver si tenían las cámaras frías y su espacio para el depósito de los residuos biológicos infecciosos, y nos dimos cuenta que muchos no lo cumplían, ni siquiera tenían cámaras frías, y que incluso a partir de ese ejercicio que estuvimos haciendo de inspeccionar, comenzaron a instalar sus cámaras frías, más bien adecuarlas, porque tenían solamente como un cuartito, pero sin las especificaciones Simulando. que establece la ley. Y bueno, hoy día cómo estén, desconozco, pero en aquel entonces, estoy hablando de hace unos 2 o 3 años, estaban los cuartos sin las adecuaciones, tampoco se tenía un manejo adecuado de los residuos biológicos infecciosos. Entonces, esto es un seguimiento que se tiene que dar continuo, o sea, no es hacer un trabajo en un momento para dejarlo 2 o 3 años, porque es una cuestión bien delicada. Porque yo me Teníamos pregunto, incluso... los ajá. derechos humanos que terminan cuando termina tu vida, no lo creo. No. Tiene no, que no, haber no. un derecho sobre tu cuerpo, el manejo de tu cuerpo, Sí. una Sí, vez sí. que te has ido. Doctora, por favor, tarde pero sin sueño, nos dice Alfonsina Sánchez. Ella es Alcanza el médico micrófono del para la- Seguro Social. Por favor. ¿Tienes micrófono? Sí, sí tiene micrófono. Hola, muchas gracias, Lili. Sí, gracias. Sí, preguntaba Lili. Si los derechos humanos terminan como cuando falleces, yo creo que después de muerto sigues teniendo derechos. Déjaselo, por favor. Sí, va a ser más cómodo para ella. Puede hablar. En la mano, por favor, Jorge. Dáchenos la mano, Jorge. Sí. Gracias, puede Jorge. Efectivamente, los derechos continúan después de el deceso de alguna persona y se le entrega a los familiares la responsabilidad de qué se va a hacer con el cuerpo, ya sea de un ¿Tú y el feto, agua? ya sea de la madre ¿Lo puedo o tomar? de quien haya fallecido en los hospitales. A ver, esa es la responsabilidad que existe. Pero, porque te extienden un certificado de defunción que ya queda perfectamente asentado, que es oficial y que por lo tanto, bueno, pues ya tendría que llegar la carroza funeraria y llevarse el cuerpo. Pero resulta que no tienes dinero y entonces pues no te van a entregar el cuerpo hasta que no pasas a la caja y liquidas en el caso de los hospitales privados. Tienen un área acondicionada para mantener ese cuerpo a riesgo de que a lo mejor el familiar no regrese, ¿eh? ¿Se tiene o no se tiene? En el caso de los hospitales públicos, cuando existe la duda sobre si el fallecimiento tuvo también como causa alguna enfermedad de tipo contagioso, hay que hacer una autopsia. Se supone que deberían mandarlo al CEMEFO, pero si lo mandan al CEMEFO, el CEMEFO ya no te va a permitir estudiarlo. Ellos lo van a hacer y van a hacer su dictamen de un certificado médico que a lo mejor no revela tampoco las causas de tu muerte. El hospital privado, el hospital público debe tener un área y tener un médico legista para poder hacer esta práctica. Y aquí no lo tenemos, aquí y en muchas partes de Latinoamérica no existe. ¿Y cómo peleamos ese terreno? ¿Cómo? Si tienes un accidente en carretera y te llevan a un hospital a Chetumal y te mueres y en lo que tu familiar llega y se entera y hace los trámites y todo esto, porque pues, además es una muerte violenta, ¿a dónde va a parar tu cuerpo? Aquí hay un problema de origen, la guerra de las ambulancias, para empezar. Las ambulancias es el negocio más grande o uno de los más grandes de salud de esta ciudad. Luego está el Hospital General. El Hospital General no te deja sacar un cuerpo si no pagas.
siendo el hospital general de la ciudad. Y me he enterado y he visto casos y hemos tratado de solucionar casos de que el cadáver está ahí, no tienen ni siquiera dónde refrigerarlo. Yo creo que en el nuevo tendrán, pero en el otro, el Cumate, era el hospital de la guerra cada fin de semana. Y si no llegabas a un acuerdo con la dirección de dejar letras o dejar empeños, gente llorando, no le entregaban el cadáver a la gente. El problema de las ambulancias es que en vez de llevar al seguro, o preguntar si tienen seguro social o si tienen algún sistema de estos de seguridad de salud, se los llevan al hospital que a ellos les conviene y donde les dan su mordida y donde tienen convenios, y se andan ganando a la Cruz Roja y tienen un radio como los Matra que tiene la policía. El mismo sentido comercial que los otros, ¿eh? La Cruz Roja no es ninguna excepción, es lo mismo. Bueno, pero el Matrax que trae, por ejemplo, que es un radio únicamente para la policía, los traen las ambulancias para saber dónde están los accidentes y llegar primero. Y este es el gran lío de agarrar cuerpos heridos, balaceados, que en esta ciudad ya tenemos de 2 a 3 diarios. Entonces el negocio está grande. De hecho hay cruceros en donde pasas y ves las ambulancias privadas. Ahí paraditas, ¿verdad? Haciendo guardia. Bueno, en Puerto Morelos no contamos con hospitales y tenemos una ambulancia privada abajo del puente todos los días. Así es. Y en Villa Sotocha hay uno, porque saben que allí hay un día sí y otro día también hay muertos. Y en Villas del Mar. Días del Mar. Ahí ya están fijas. Claro. Mira, es el resultado de el profundo rezago que existe en los servicios médicos, en su generalidad. Y si hay un rezago en la atención de los vivos, pues es difícil esperar que haya los suficientes espacios adecuados para atender a los muertos, ¿no? A mí me ha tocado como periodista a veces en algunos municipios, no tanto, que de repente tienen a los muertos así en planchas de madera, incluso fuera de un área cerrada, ahí esperando a que lleguen los familiares. Asoleándose. Sí, asoleándose prácticamente. O sea, no hay un respeto por el ser humano ni cuando está vivo, que llega, pues si una madre llega a punto de parir, la dejan en la banqueta, a veces ni siquiera la dejan entrar a urgencias. Digo, ¿qué nos puede preparar ya lo que sigue, ¿no? Además hay un gran tráfico de órganos, como lo señalaba Lilia al principio de este programa. Hay un gran tráfico de órgano en todo el país y aquí también. Me tocó hace 15 años aquí ver el caso de un joven que fue accidentario, que desgraciadamente perdió la vida. El cuerpo fue entregado a su mamá soltera, se dio cuenta que llevaba algunas anomalías y fíjense que cuando lo cosieron, pues lo rellenaron de las sábanas del IMSS, del hospital. 15 años. Entonces ya hicieron algunas encuestas de manera internacional, era un extranjero el señor, se dieron cuenta que los órganos habían sido robados, quizás tuvo un accidente de moto, quizás hubiera perdido realmente la vida, pero bueno, quién sabe. Entonces sí, sigue, claro, por supuesto. El caso es muy conocido. Nada más que vamos al corte y enseguida volvemos. Empleos bien remunerados y acceso a mejores condiciones de vida serán posibles por medio del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres con Bienestar Económico, se consolidará el turismo como la base y motor del desarrollo y crecimiento del municipio de Isla Mujeres en un esquema ordenado y de cuidado al medio ambiente. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Es mi área. Doctora. Sí, voy a hacer una aclaración. Toda persona que fallece por accidente, en trayecto o algo, tiene que realizarse la autopsia ley. Esto es así, de fuerza. Desgraciadamente en los CEMEFOS tenemos gente que no ha sido preparada del todo como médicos legistas. Son gentes técnicas que aprendieron el oficio y se les permitió que abren un cadáver y tienen que sacar los órganos. Nosotros estamos obligados a pesar cada órgano y hacer estudios de cada órgano para determinar la muerte. Pero no hay. Tocaron un asunto muy importante, Lili. La situación que está viviendo actualmente el sector salud es grave. Si efectivamente no tenemos recurso humano para la atención del paciente normal, menos para los muertos. Eso es indudable. Estamos mal, ahorita muy mal, en todos los sentidos el sector salud. Los departamentos de anatomía patológica, que es donde se realizan las autopsias, estamos hablando que los patólogos tienen que determinar todo órgano que sale de una cirugía para estudio, más si llega un cuerpo, tienes que estudiar todos los órganos. Entonces, no hay abasto, no se da, no hay poder humano ahorita que pueda con todas las cargas de trabajo en el que estamos sometidos los médicos en este momento. No hay. Por lo tanto, el departamento que maneja esto, que deben de ser los departamentos de patología, que debe de ser el CEMEFO, no actúan de la manera que marcan las normas oficiales. Eso hay que decirlo claro y hay que puntualizar en eso. Estamos mal en todos los sentidos. Jorge. Bueno, están ustedes hablando de los muertos, ¿no? De las personas que fallecen en accidentes, del CEMEFO, de las autopsias y todo esto. Pero hay una cosa igualmente grave que me enteré hace unos días, la verdad es que yo no lo sabía. En los cementerios, donde la gente va y entera a sus muertos, ¿saben qué pasa? Que al ayuntamiento, este ayuntamiento aquí, le desaparecieron a la señora el cadáver, ¿no? Por una razón, porque le llegó una notificación de que tenía que pagar 25,000 pesos de predial. Hay que pagar el predial por la tumba de tus muertos. Y esta persona no sabía y no pudo pagar los 25,000 pesos y se llevaron, excavaron, dijeron, bueno, pues ya, ¿y dónde quedó? Lanzaron al difunto. ¿Quién sabe dónde quedaron los restos de esta persona? ¿Ustedes sabían que se cobra el predial por el ayuntamiento? Bueno, pues se cobra el predial. Alberto lo puso de moda. Bueno, esto pasó en esta administración, yo creo que sí. En el cementerio te cobran el predial. Había una... Tú pagabas ¿Tú sabías eso? Sí. Ah, pues averígüenle, te cobran el predial por los muertos. Había un rubro. Micrófono. No tengo. ¿Ya no? Un rubro que es a perpetuidad, una tumba a perpetuidad. Y luego se cambió por la saturación de los cementerios, entonces ahora pagas cada 5 años el derecho de piso de la tumba, el derecho de piso, pero no es tan caro. Y cada determinado tiempo, que no sé exactamente cuál es, sacas los huesos, ya, los restos, los huesos. Después de 7 años lo puedes hacer. Entonces, hay unos osarios que van pegados a las paredes de los cementerios, donde dejas ya, depositas, y se queda libre la tumba. La tumba es propiedad de los ayuntamientos, que son los dueños de los cementerios, para poder tener lugar para más gente, porque la verdad es que, al menos aquí en Cancún, hasta hace muy poco tiempo la gente no enterraba a sus muertos en Cancún, los enterraba de donde venía, y el pleito de siempre era, tengo que llevar a mi cadáver a Guerrero, y en las colonias todo es transporte a los pueblos
Yucatán. Ahora ya hay más esa postura de voy a enterrarlo aquí porque me voy a quedar aquí, que es a lo que yo le llamo crear sociedad. Bueno, ya vas enterrando a tus muertos donde vives, porque ya te vas a quedar a vivir, porque ya los vas a ir a visitar aquí. Antes no, esto es muy reciente. Se los llevaban a su lugar de origen. A su lugar de origen, esto es el tema. Lo que me parece que es, le da, con esto que acabas de decir del cementerio, pues se cierra el círculo. Falta uno. El negocio no está nada más con los medicamentos, con los hospitales, con los seguros, con las ambulancias, no, está también en torno al cadáver. En la vida y la muerte. La extracción inmediata de órganos después de que alguien fallece, pues es lo que debe originar el tráfico de órganos. Pero te digo igualmente, todos los laboratorios de cosméticos utilizan placentas, glándulas hipófisis, etcétera, que se extraen en los CEMEFOS en el momento de la autopsia y que ha sido el gran negocio. El gran negocio que se hace en la Ciudad de México, por ejemplo, en el CEMEFO, ese es el gran negocio. Y ves tú que surten a todos los laboratorios químicos de todos estos elementos que se usan, la grasa misma de los cuerpos. Entonces tienes ahí el siguiente negocio que después llega a las funerarias cuando te venden el ataúd para que veles a tu difunto, se quedan con él porque luego pues lo creman y te venden la urna. Y ese mismo ataúd, ¿verdad? Le dan la vuelta, le dan la vuelta, le dan la vuelta y lo venden cuantas veces tú quieras. Y luego ya llegas al cementerio y pácatelas. Ahora ya pagas predial. Y si no, pues compras un espacio privado en donde el mismo te lo dividen en 5 o 4 fosas, ¿verdad? Ahora yo quisiera preguntarle a la doctora, o a alguien que me diera una respuesta a esto. ¿Cuántos muertos hubo este año en Cancún? 320, vaya. Dijo la Fiscalía hace poco que de esos 320, solamente 40 o 50 fueron reconocidos por familiares. ¿Qué pasa con estos cadáveres que no fueron reconocidos? Que nadie pidió. ¿Qué es una fosa común? Es un hoyo que se abre y ahí los avientan. Aquí así, Jorge, y ya, así es, eso es una fosa común. Se avienta el cadáver. Sí, sí. Se juntan, mira, ha habido... Así como las fotos de los campos de concentración. Y esa fosa común está en el cementerio general normalmente. Sí. Ahí está. Aquí regresando, y sí, efectivamente ese era uno de los puntos, hay dos que quiero mencionar en cuanto a derechos humanos. Efectivamente, tenemos gente que está en calidad de desconocida y que se amontona y después dan un parte, 10 cuerpos a la fosa común, 20 cuerpos a la fosa común. Ahí no tenemos un registro ni de ADN, ni de nada que pueda investigar a la persona, que alguien llegue y diga, pues aquí vengo y traigo mi muestra para cruzar esta información. Se van a la fosa común. No hay un registro de características físicas, todo eso. Seguramente lo hay, pero como bien dice la doctora Alfonsina Cruz, están sobresaturados los trabajos y especialmente en el CEMEFO. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dejan ahí los cuerpos, se notifica, está fulano en calidad de desconocido, chocó, se cayó, lo encontraron, tal, está en calidad de desconocido. Pasa un tiempo, hay un tiempo perentorio jurídicamente, se suman y van a dar a la fosa común. No tenemos un banco de datos. Ustedes se acordarán de las abuelas que andan buscando a sus hijos en Sudamérica, a sus nietos. Las madres de Madres, la Plaza padres. de Mayo. Simple y sencillamente no tenemos una forma, y eso lo hemos cuestionado mucho a la, valga el señalamiento, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque efectivamente
Vivos y muertos tienen derechos humanos, porque te mueras no dejas de ser un ser humano. Y por lo tanto tú y tu familia tienen derechos, y tienen derechos a que tengas un registro de cómo falleciste y quién eres el que falleció y quién es el que va a quedar en esa tumba. Y tendría que haber la posibilidad de que si aparecen tus familiares por ti, te puedan rescatar de esa fosa común. Bueno, hay un área de gobernación que está dedicada a los desaparecidos. Me parece que no solamente es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión ya de ordenamiento legal. Y esta tecnología que tú tanto apoyas y ponderas y que es lo máximo, no toma en cuenta, ¿me permites? No toma en cuenta que hay cámaras fotográficas, que puedes desde el ingreso tomarle una foto, que puedes llenar rapidísimo un expediente con la fotografía del señor, no se tienen datos, pero se pueden guardar muestras de sangre, se pueden mandar de muchas cosas, sacar no porque no tienes con quién compararlo, pero sí puedes tú tomar una serie de datos que yo no creo que te lleven más de 10 minutos, hombre. 10 minutos, entonces la gente anda rondando por donde quiera, buscando a su familiar. Se necesita madre, no por protocolo, se necesita madre, se necesita saber que estás tratando con seres humanos que perdieron la vida y que en esa misma posición puede estar tu madre, tu padre, un hijo, y que no te gustaría no saber dónde encontrarlo. Entonces, es inconsciencia y es una gran insensibilidad de los gobiernos no marcar, ¿verdad? O tener una sola persona registrando todo eso, sacando una fotografía. ¿Cuál es el tiempo? Es que volvemos a lo mismo que decíamos de los hospitales. Si la vida pública, los gobernantes no tienen conciencia de su responsabilidad, que actúan por inercia, se mueven por inercia, llegan a la presidencia municipal, llegan a la gubernatura y no tienen un plan para ordenar las cosas, se van por la pura inercia y les vale madres todo aquello que no les signifique un negocio. Claro. Eso pasa también con esto. No hay quien se preocupa, no se preocupan por los vivos en los hospitales, no se preocupan por los muertos, algo tan importante y tan fácil. Antes pudieras tener el pretexto de que los expedientes eran muy voluminosos, pero ahorita con la tecnología que tenemos, con una computadora tenemos el control de todo lo que puede ocurrir en una ciudad. Entonces ahí nos alarmamos porque encontraron en Guerrero una fosa clandestina con 70, ¿y qué son estas fosas? No son fosas clandestinas, no es exactamente lo mismo. Es lo mismo. La llamada fosa común es una fosa clandestina. Así es. No es otra cosa. Y tenemos miles de desaparecidos denunciados. Y como dicen, bueno, no le vayas a poner vipa cuando dije no tienen madre, porque no la tienen. Y si no, pues que nos demuestren lo contrario, actuando como deben hacerlo. Lo que existe es el registro de víctimas. Bueno, el registro de víctimas es otra historia también. Puede existir un registro de víctimas, pero la comisión de víctimas sirve para dos cosas que no se pueden decir porque si le ponen VIP, porque no tenemos... Pues tú dila si le ponemos el VIP. No tenemos el fideicomiso suficiente y los fondos suficientes para atender a víctimas. Entonces vas y te revictimizan como 3 o 4 veces, porque ¿qué le pasó? Me golpeó, me hizo, me tornó, me violó, tal. Ah, ok, a ver, repítalo todo, le voy a dar su número, mire, su número es 320 y usted es la víctima 320. Vaya por su vida diciendo que es la víctima 320, ¿como para qué? ¿Qué le va a dar esto a la persona? Hay que preguntarle a una funcionaria pública en Chetumal, porque no te da nada. Como aquella fiscal de la mujer, aquella dedicada a la mesa, pues, para atender violaciones y todo eso. Estaba ahí una de las víctimas, obviamente de espalda, y la violó un camionero. Entonces, dijo la señora que está aquí, no me quiso ni siquiera levantar el acta, porque no llevaba yo testigos. Entonces, porque la muchacha se durmió
Y el viejo El tipo aprovechó, se aprovechó y la violó. ¿Y no le dio un recibo de servicio? No, No nada, le dejó una nota de ni gracias había por- otro ahí. Ni gracias por participar, nada. Entonces, Entonces, le no dio- tenía comprobante la mujer. ¿Fuiste capaz de hacer eso? Bueno, pues es que pues ya no teníamos cómo comprobar la violación. La violación tiene un Claro, tiempo y los se médicos. comprueba aunque te bañes. Eso yo no lo sabía. Bueno, vámonos al corte. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Solidaridad aprobó el programa inicial de obras públicas y acciones sociales que se implementarán en 2018, las cuales dan prioridad a solicitudes hechas por los ciudadanos durante las audiencias públicas y privadas, así como los foros realizados por la actual administración. Durante la quinta sesión ordinaria del comité, la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, destacó que este programa no hay obras de relumbro, hay obras que se le debían a la población y que ellos mismos la han solicitado. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. La verdad es que qué atemorizante, ¿eh? Qué inquietante, qué frustrante, qué mala madre. ¿Cuánta violación de derechos humanos? Pero qué feo. El micrófono, por eso te decíamos que no se lo pusieras, para que puedan estarlo intercambiando. Bueno, Hace un es que momento puede hablar hablabas aquí. de las ambulancias y de los negocitos en el registro civil. Bueno, las ambulancias son las que se pelean al accidentado, a los cuerpos y los llevan a los hospitales que más les conviene o que tienen ahí una gratificación. Su moche. Pero ya cuando está el cuerpo y hay que levantar, y se fue a la funeraria y tal, las funerarias también tienen que llegar, hay ahí un convenio, un algo con el registro civil, que es en donde te dan el acta de defunción, y pues las funerarias también ahí se hacen su pleito por el cadáver para hacer el trámite y finalmente entregar ese documento a las familias. ¿Qué gana en esto? Sí, y del otro negocio que también se tiene es con los periodistas, porque a lo mejor el familiar no se ha enterado todavía de que tiene un accidentado en la ambulancia, pero a través de los periodistas, que son el primer contacto que tiene el reportero, el de la ambulancia con el reportero, son los primeros que llegan. Y aquí hay otra violación a derechos humanos, porque inmediatamente están tomando las fotografías de los cuerpos y están subiéndola a las redes sociales. Eso es una cuestión totalmente inhumana. Y violatoria de derechos humanos. En el caso de las funerarias, por ejemplo, lo que pasa es que tú pides un traslado a un pueblo aquí cercano. Dices, oye, ¿cuánto me cobras por llevarme el cadáver de una gente aquí a San Diego o a Héroes de Nacosari? Dices, 6,000 pesos. ¿Y qué incluye esos 6,000 pesos? Traslado, caja barata y todo el trámite en el registro civil. A ver, aclárame. Tú entregas No, yo veo todo el trámite y le entrego a los deudos el acta de fallecimiento y el acta de traslado ya en salubridad sellada. Eso vale muchísimo, porque si vas como persona física a buscar un acta de defunción, como particular, tienes un rollo de dónde está el médico, cómo falleció, qué le pasó, dónde está la certificación. Y tienes que el médico legista te vende la firma para que tú hagas ese trámite. Es un rollo que ahí las funerarias están amarradas con varios conceptos y te lo cobran. Cuando que tendría habrá que que hacer un recordar- trámite fácil. Mira, el registro civil es el lugar al que llegas cuando naces y al que llegas cuando te vas. Y no puede ser
que sea ese tipo de situaciones en donde para el nacimiento pasa lo mismo, para, ¿cómo se dice acá? Para asentarlo en el registro El acta de civil, nacido vivo, ¿no? La firma para de nacido asentar vivo. a alguien en el registro. Es también otra serie de El hospital circunstancias. te tiene que dar un certificado de nacido vivo. Entonces, este tipo de trámites, Lilia, tendría que ser fácil, suave y sin ningún problema. Hoy por hoy, con esta reforma presuntamente del registro civil digitalizado y tal, las actas tendrán que ser mucho más sencillas, se supone, pero es un supositorio. Porque en esto, fíjense ustedes, en estos negocios, hay clases, ¿eh? Claro. Recordarás cuando matan a Loret de Mola en un retén en Guerrero, junto con su secretaria. Ellos no fueron al CEMEFO, esos cadáveres no fueron al CEMEFO, esos cadáveres no fueron a la fosa común, esos cadáveres fueron enterrados como desconocidos con la ropa que portaban en un panteón. Cuando exhuman su cadáver, Loret traía sus credenciales de Excelsior, la muchacha sus identificaciones, o sea, desconocido no era, pero en ningún momento lo fue, ni tampoco siguió la ruta de cualquier cadáver. Fueron muy puntuales. Se exhume ese cadáver, el de su secretaria, y cuando años después los padres de la muchacha aceptan que se exhume, se abra la caja allá en Chihuahua, pues después de un escándalo hecho por Rafael, cuestionando que su padre había sido asesinado. Y bueno, pues si habían asesinado al padre, habían asesinado a la muchacha. Si bien al padre habían optado por cremarlo, la muchacha se habían llevado el cadáver a enterrar allá a Chihuahua. Y entonces, si ella aparecía con un tiro de gracia, pues al papá le había pasado lo mismo. Pero llegan, abren la tumba, abren la caja y no hay nada. No había muchacha. No había muchacha, no había ni pellejito. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta cómo en todas las áreas, en todos los niveles, la manipulación de los cadáveres es ya un hecho que no podemos soslayar, porque finalmente es la ruta que vamos a seguir todos. Y bueno, yo me preguntaría, ¿qué queremos que hagan con nuestros cuerpos, no? Nada más que esto se agrava, Lilia, estando en el polo turístico más importante del país y prácticamente de Latinoamérica, en donde las personas que pierden la vida, porque también hay mucho extranjero que pierde la vida aquí, no la pierde porque no la encontró, sino son asesinados o tienen alguna situación. Se las arrebatan. Les arrebatan la vida. ¿Cómo podemos dar la cara al mundo de decir que somos el polo turístico más lindo y divino y tenemos esta situación de no poder conservar un cadáver? Exacto. De no poder darle el respeto que merece a un ser humano que está fallecido. Fíjate qué tan sencillo sacar fotos, huellas dactilares, tener ese registro y bueno, al estilo muy antiguo, envolverlos en una sábana, ¿no? Darles un respeto. No los vas a embalsamar por todo lo que esto puede costar, pero sí los vas a respetar, cara. Bueno, pues ojalá, Lilia, que quien nos esté escuchando y sean del sector de salud público-privado, atiendan esas indicaciones. Y de gobernación, porque Así creo que hay es. un registro, hay un seguimiento para desaparecidos, hay tantas cosas. Hay tantas cosas y hay tantos protocolos que unos que están y no se aplican y otros que no están, que son necesarios para el caso que comentaba Justamente Rosa quería María. preguntar a la doctora una cosa, doctora. ¿Tiene usted unos protocolos que seguir, un cierto mandamiento que seguir cuando tiene el caso de un cadáver? ¿Y cuál es? Sí, voy a hablarles de los dos aspectos. Del aspecto de lo que es el CEMEFO, porque trabajé en el CEMEFO y me salí efectivamente porque las condiciones del trabajo y los moches están al día. Y de verdad te piden que pongas otro diagnóstico y te dan dinero. Entonces, cuando uno no le entra a esas cosas, se tiene que
tiene que decir adiós. Entonces, en el sector de lo que es la salud, en cuanto a institución, nosotros sí tenemos que tomar fotografías del cadáver, decir cadáver que llega de aproximadamente tantos años, que murió aproximadamente tantas horas, que la piel se encuentra en tales aspectos, que por el expediente clínico viene con diagnóstico de tal, vamos a confirmar si la enfermedad fue tal, y sí se hace. En el aspecto de nosotros y se toman todas las fotografías de los órganos con peso y todo, y se debe de entregar un expediente de esa autopsia que se genera. En el aspecto de lo que es el CEMEFO es igual, se entrega un expediente. Entonces, aquí llama la atención porque cuando uno entrega y pide que se le hagan los reportes sanguíneos a la gente que encontraron tirado algo, es a donde encontrábamos las trabas, que porque no hay reactivos, que porque no está el químico, que porque incluso aquí no hay mucho que hacer. Con las impresiones dentales tenemos una ayuda fantástica para encontrar personas desaparecidas. Entonces, no habría de verdad, pero creo que es mala voluntad de mucha gente. Oiga, doctora, una pregunta nada más que viene al caso. ¿Por qué razón, cuál sería el motivo de que alguien poderoso le pidiera cambiar los resultados de una autopsia? Sí, por ejemplo, alguna vez me llegó un atropellado de un camión de Coca-Cola, por ejemplo, y dejaba lesiones que iban a marcar su vida de por siempre, secuelas. Entonces, a mí en ese entonces me daban 15,000 pesos por ponerle que el señor iba a quedar bien, porque no quieren pagar lo que implican las lesiones de este grado. Hay también casos de las aseguradoras. A veces, si es una enfermedad crónico-degenerativa, pues la aseguradora se libra. O que le pongan otra enfermedad que sí permita cobrar el seguro. Ese tipo de cosas también pueden pasar. O que cambies el dictamen de la muerte de un accidente para que no te vayas a la cárcel. Todo eso, todo eso se ve, y sobre todo, si no hay una debida integración de la carpeta como lo establece la doctora, cuando llega a mesa ante la fiscalía, difícilmente se cobran seguros para los hijos o para los esposos, ¿no? Entonces sí es bien importante la función que realizan en la cuestión médica, las fotografías, el peso, las causas de la muerte. Lo que pasa es que de manera profesional yo pensaría y le daría el crédito a las personas, a médicos y médicas que elaboran estos expedientes, que ya después cuando pasa a la mesa y que ya después cuando pasa al Poder Judicial ya se descompuso. Ahí quién sabe qué pasó, se van reduciendo. Se van cayendo los papeles y finalmente quién sabe qué pasa, pero como ética profesional, tal vez haya uno que otro, pero en términos generales, como ética profesional, médicos y médicas respetan esta parte. Que ya en los caminos haya otras bueno, yo divergencias. No generalizaría, ¿Perdón? Yo no generalizaría. No, la verdad que no. Espera, Lilia, tendremos que tener una... Pues deberíamos, pero no hay. ¿Qué quieres hacer? Bueno, nos vamos a tener que ir. Por favor, una última participación, doctora, breve. Ojalá que las normas que se establecen, porque existen, nada más es cumplirlas, para agilizar, para respetar y para hacer correctamente las cosas. Existen las normas internas y las normas de órganos internacionales. Claro. Nada más. Por favor. Ok, yo concluiría diciendo que todas las personas que tengan algún tema de violación en derechos humanos, tanto en hospitales públicos como privados, pueden presentar sus denuncias ante estas mismas instituciones, ante las fiscalías, o bien en su caso presentar denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes realizarán todo un procedimiento gratuito, no necesitan ningún abogado, lo pueden hacer de manera gratuita, y la Comisión Interamericana, la Comisión Nacional emitirá un documento en el cual obliga a los hospitales, en el caso de que sea una sentencia favorable, una recomendación, emitirá una recomendación en la cual obliga al hospital y a los funcionarios involucrados a la reparación del daño, y para el caso de que no cumplan con la reparación del daño,
estos servidores públicos los harán comparecer ante el Senado de la República para que expliquen los motivos y las razones por las cuales no dieron continuidad a la recomendación. Entonces, no se dejen, hay medios para que puedan hacer cumplir sus derechos y bueno, la violencia obstétrica es una figura nueva que no basta que esté ahí, hay que denunciar. Claro. En términos generales, como bien dice la abogada y la médica, hay recursos, hay formas, hay protocolos que cubrir. Sin embargo, algo muy importante es que la 15ª legislatura, que es la que está vigente, asuma su responsabilidad al determinar quién ocupa la presidencia de Derechos Humanos y que efectivamente vean con esta plática que estamos llevando a cabo, que se vea cómo es la transversalidad de una acción. La persona, el derecho a la salud, el derecho a su integridad, el derecho a estar en un banco de datos cuando te vengan a buscar. Todo este tipo de derechos no se da con una maestría o un doctorado, se da con una verdadera sensibilidad y conocimiento de lo que se sucede alrededor de esta ciudad en este caso. Por favor, George. Sí, pues brevemente tuvimos un programa muy feo, muy espantoso, hablamos de muchas cosas terribles y voy a retomar lo que usted dijo. Cancún es Cancún, Quintana Roo tiene esta fama internacional, no podemos seguir de esta manera, es un colmo de estar en esta situación, tanto la salud, tanto los derechos hasta la muerte, tenemos que realmente poner las pilas y protestar si los que nos gobiernan son malos, ya, tenemos que bajar, ya. Yo creo, voy por tu camino, George, pero yo creo que lo que aquí hay que convocar, hay que pedir, es que la Secretaría de Salud, como cabeza del sector, organice, reorganice, retome, desde los cementerios, pasando por los hospitales, las ambulancias, las farmacias, los registros civiles, por las cuestiones de las muertes, los nacimientos, en esta ciudad donde hay tanto tráfico de tantas cosas. Ayer fui a renovar mi credencial de lector porque la perdí y una señora en la puerta estaba tramitando credenciales para otras gentes, que se ve que es un negocio en la puerta. Entonces dijo la muchacha de la puerta, le falta un testigo. Se volteó, vio que se descuide la de la puerta y llamó a otra, vente de testigo. La muchacha de la puerta muy rápido le dijo, ¿usted es testigo? Sí, nada más dígame cómo se llama. Pues dio el nombre pero no completo. ¿Dónde vive? Entonces con 3 preguntas la desarmó y le dijo enfrente de mí, usted no sabe que está cometiendo un delito, que la puedo mandar a la cárcel en este momento, deme mi credencial porque yo ya no quiero. ¿Qué sucede ahí? Guatemaltecos, centroamericanos, gente que va a buscar la credencial del IFE, que es valiosísima, cubanos, venezolanos y todo, aparte del proceso, todos los que necesitan meterse a la residencia de este lugar. Y ya tenemos colonias de cubanos, ya tenemos hospitales de cubanos, con todas estas cosas que muertos, desaparecidos, tráfico de órganos, son gente que no está registrada en ningún lado, robos de identidades. Todo eso tiene que hacerse en un paquete y hay una secretaría que tiene toda esa responsabilidad, que es la Secretaría de Salud, que es la cabeza del sector Seguro Social, ISSSTE, pero también horizontal. Exacto. Esta es una gran tarea, muy específica, para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el nuevo presidente, por lo menos, si tiene conocimiento de cómo se maneja la burocracia al interior de la dependencia y no tiene a veces el valor civil ni la autonomía suficiente para enfrentarse a las violaciones que cometen los poderes en personas vivas, pues por lo menos que se haga una tarea con los que ya no se con mueven, los que ya no se mueven y que obligue a las autoridades por lo menos a tener esos registros de la gente que entierran a las fosas comunes, ¿no? Que yo creo que esa sería una tarea de mucho valor
y para que sirva para algo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por lo menos. Pues nada, yo supongo que algún día nos vamos a morir. Es una suposición. Pues nada más Y es, entonces es, la remoto, idea. es remoto eso. Claro. Entonces tome usted, si puede, sus precauciones para que garantice, tenga en regla sus Póngase papeles, una- sus Que se muera donde lo documentos, conozcan. para Y que un se tatuaje. muera usted cuando menos con sus papeles en regla. Pues. Claro. Y también tatúes el nombre y el teléfono, porque si el cuerpo lo encuentran, no vaya a dar a la fosa común. Perfecto, muy bien. Buena idea. Es importante. Bueno, creo que efectivamente tendría que coordinarse la Secretaría de Salud en algunas áreas para inspecciones, derechos humanos, para la defensa de la familia que necesita recuperar algunos cuerpos, pero La el Poder Secretaría de Judicial Gobierno. tiene la última palabra. Con esos registros, con todo lo que no hace, porque pueden aclarar crímenes con autopsias, con muchas otras. La Fiscalía, en fin, podrían, se aclaran muchas muertes, se dictamina si fueron asesinatos o muertes naturales a través de las autopsias. Y bueno, yo no sé si en efecto, como dice, se requieran diplomados, estudios en Harvard. Yo creo que lo que se requiere es sensibilidad, es un gran respeto a la vida y a la muerte, las dos cosas. Porque de otra manera, bueno, pues vamos a terminar en una orquesta, ¿verdad? En donde te voy a llevar, porque como dice la cancioncita, estamos en las mismas condiciones, debajo Estamos de la en las tierra mismas condiciones. y sin calzones. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahí hay una ambulancia de guardia. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.